1. Apartados postales. El apartado es una dirección postal existente en las oficinas de correos, asignada a una persona física, el titular principal, jurídica o institución pública o privada, de forma singularizada. Consiste en un número o serie alfanumérica y para mayor comodidad tiene la opción de entrega a domicilio. El depósito de envíos se hará en casilleros cerrados ubicados en las dependencias postales. Cuando no existan casilleros disponibles o el volumen, tamaño o naturaleza de los envíos lo exija, la correspondencia se depositará en el interior de las oficinas. SGIE genera una relación de envíos registrados para cada apartado, que se deposita en el casillero. La vigencia del apartado es de fecha a fecha desde el 15 de junio de 2015, es decir, en los anuales desaparece el año natural, igualmente ocurre con los trimestrales y mensuales. Como excepción, la vigencia de los apartados anuales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación citada, el 15 de junio de 2015, sigue siendo el año natural. Para los apartados anuales contratados con anterioridad al 15 de junio de 2015, la fecha de renovación seguirá correspondiendo con el año natural, desde el 16 de diciembre hasta el 30 de enero. Para los apartados contratados a partir del 15 de junio de 2015, la fecha de renovación será la misma fecha de contratación más un año y podrá renovarse desde 15 días antes a la fecha de caducidad y hasta 30 días después. El pago de la suscripción del apartado puede hacerse en metálico, tarjeta bancaria, tarjeta de cliente, más cerca. En diferido, cuando se abran con cargo a un contrato. La edad mínima para contratar un servicio de apartado es de 18 años, salvo que se trate de un menor emancipado, en cuyo caso, también se considera válida dicha contratación. Solo podrán recibir correspondencia en los apartados los titulares de los mismos. La suscripción de un apartado requiere cumplimentar y firmar el formulario de suscripción dirigido a la oficina donde desee hacer uso del mismo. Debe presentarse sin tachaduras ni enmiendas, si las lleva se debe indicar al cliente que rellene una nueva solicitud. En este formulario se indicará la duración del apartado, anual o trimestral. Cuando se trate de un apartado 24/7 también puede ser mensual. Si el apartado es anual, el solicitante tiene la posibilidad de marcar el cheque de autorización a domiciliar el pago de la renovación anual del contrato de apartado. En función del tipo de suscriptor. Persona física, con la petición, el interesado debe presentar el original del documento oficial de identificación personal. En el mismo acto se comprueba su veracidad, devolviéndose este a su titular, sin que sea necesario quedarse con copia del mismo. El empleado debe firmar y detallar su NIP en la solicitud, en el lugar habilitado para ello, como prueba de haber cotejado todos los datos. Persona jurídica, la solicitud llevará el sello de la entidad e incorporará los datos y la firma de la persona con capacidad suficiente para representarla a estos efectos. Se acompañará la solicitud con alguno de los siguientes documentos: el CIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento que acredite la posesión por el firmante de dicho poder suficiente. Certificación del registro mercantil que contenga datos identificativos de la persona apoderada. Datos identificativos de la persona jurídica a la que representa. Poderes otorgados. Igualmente, si dicho certificado identifica a la persona que tiene la condición de administrador único de una persona jurídica, al confluir en él las funciones de representación. No hay que quedarse con copia de dichos documentos una vez comprobado que la persona que firma es quien aparece con capacidad de representación y el empleado debe firmar y detallar su NIP en la solicitud, en el lugar habilitado para ello, como prueba de haber cotejado todos los datos. Entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar también el sello oficial de dicho organismo. Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud para realizar las comprobaciones de representación son: el nombramiento en el cargo de la persona que la firma, la norma o documento acreditativos de que dicho cargo tiene capacidad para representar al organismo en cuestión,
Copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante. Personas autorizadas. En el caso de los apartados con titulares adicionales será necesaria la conformidad de todos los titulares, puesto que la autorización hace referencia a la correspondencia de todos los titulares. En el momento de realizar la autorización, los titulares del apartado deben presentar fotocopia del documento oficial de identificación de los autorizados, registrándose los datos en IRIS. Si se realiza en el momento del alta, se realiza desde contratación; si se realiza a posteriori, desde mantenimiento. No hay que quedarse con copia de dichos documentos una vez comprobado que la persona que firma es quien aparece con capacidad de representación, y el empleado debe firmar y detallar su NIP en la solicitud, en el lugar habilitado para ello, como prueba de haber cotejado todos los datos. A los clientes interesados en suscribir un apartado, se les facilitará el impreso de suscripción, anexo primero A, anexo primero B y anexo I, paréntesis que cierra, según corresponda, que deberán cumplimentar y firmar. El impreso de suscripción de apartado se encuentra publicado en Conecta mayor que Información y Gestión mayor que Procesos mayor que Procesos de Oficinas mayor que Operativos mayor que Apartados mayor que Formularios de apartados. Anexo primero A. Suscripción del servicio de apartado postal, para apartados particulares. Anexo primero B. Solicitud de alta de otros titulares cuando se desea dar de alta a más de un titular. Anexo segundo. Suscripción del servicio de apartado, franqueo en destino. Suscripción apartado postal 24 séptimos. Las oficinas de correos y telégrafos prestan el servicio de apartados postales con uno o varios titulares, previa suscripción y abono de la tarifa correspondiente. Las oficinas auxiliares podrán prestar este servicio gestionando la suscripción a través de la oficina de nivel técnico de la que dependan. Los apartados postales pueden tener un único titular o titulares adicionales hasta un máximo de 5 titulares, un titular principal y 4 titulares adicionales, y 3 personas autorizadas para retirar los envíos recibidos. Solo los que figuren como titulares pueden recibir envíos a su nombre en el apartado. Cabe añadir que un apartado particular puede tener como suscriptores a personas físicas y jurídicas indistintamente. La persona física o jurídica interesada en la suscripción de un apartado debe formalizar su petición cumplimentando y firmando la solicitud. Si en la solicitud figuran personas autorizadas, también se debe aportar el documento de identidad para comprobar la veracidad de los datos, sin ser necesario quedarse con copia del mismo. Durante la vigencia de la suscripción, el primer titular podrá solicitar por escrito la baja del resto de cotitulares, o de alguno de ellos, así como la cancelación total de la suscripción. En el apartado se permite la recepción de cualquier tipo de envío de los que circulan por correos. En la dirección del envío podrá figurar el nombre de la persona o cualquiera de los titulares que suscriben el servicio y el número de apartado, o solo el número de apartado. La entrega de los envíos o servicios se realiza con idéntico criterio al establecido para la entrega domiciliaria, según tipo y modalidad. En el supuesto extraordinario de que se reciban envíos certificados o registrados en los que figura solo el número de apartado, se entregarán de forma personalizada al titular o titulares del mismo o a las personas autorizadas por este o estos. Para poder realizar la contratación de un apartado es necesario que el rango esté dado de alta en IRIS, y esto se realiza desde Gestión mayor que Apartados mayor que Rango. Dentro de este menú se despliega el combo de tipo de apartado, se elige el que se desea crear el rango y se acepta la operación. A continuación ya pueden contratarse apartados de esa opción a la que se ha creado el rango. Los rangos deben adaptarse al número de casilleros existentes en la oficina, y en las localidades en las que hay más de una oficina se ha de saber la numeración que corresponde a cada una de ellas para que no haya errores de encaminamiento de los envíos. Una vez recibida la petición de suscripción, se procede a dar de alta la solicitud en el sistema IRIS. Para realizar la suscripción en el sistema IRIS se procede de la siguiente forma: IRIS mayor que menú admisión mayor que apartados mayor que contratación. En las pantallas que muestra IRIS, hay que cumplimentar tipo de apartado, número de apartado,
Número de teléfono móvil, para poder recibir de forma gratuita un SMS avisando al titular de que tiene un envío registrado. Cuando llega un envío registrado para ser entregado en apartado, al darlo de alta en SGIE en el apartado correspondiente, el sistema genera un SMS al móvil del titular del apartado, indicándole que tiene a su disposición el envío. El SMS se genera después de dar de alta del primer envío cuando el apartado esté vacío o del primer envío que se dé de alta en el día. Servicio solo para apartados situados en oficinas informatizadas. Número de suscriptores. Contratación anual, trimestral, en apartado 24 séptimos también mensual, CCRI solo anual. Cumplimentar datos de los suscriptores. El titular del apartado particular podrá, en el momento de la suscripción o en una fase posterior, identificar a titulares adicionales para recibir envíos como destinatarios en el apartado. Si el alta de nuevos suscriptores se realiza a posteriori, se accederá a iris mayor que menú inicio mayor que admisión mayor que apartados mayor que mantenimiento contratación apartados. Se localiza el número de apartado al cual se tienen que añadir los nuevos suscriptores, y se cumplimentan los datos. En las oficinas con oficinas dependientes, es necesario grabar los datos de los apartados en el desplegable de la unidad dependiente para que los datos pasen al SGIE de esa dependiente si es informatizada. Al dar de alta un apartado en iris, si el solicitante ha marcado en el impreso de suscripción, el check de autorización a domiciliar el pago de la renovación anual del apartado, introducir los datos de la cuenta. Al dar de alta un apartado con titular o titulares con DNI o NIE, el sistema lanza una consulta a la EAT para comprobar que los datos introducidos coinciden con los que tiene registrados y no permitirá dar de alta al titular si los datos no son correctos. Los datos de los apartados postales y de los 24 séptimos introducidos en iris se volcarán automáticamente en SGIE de la unidad. El volcado se hace por la noche y a partir del día siguiente pueden verse los datos en SGIE. En todas las oficinas aparecen 3 apartados especiales que no deben darse de baja, si es necesario se hará a nivel central. 000000 cartas urgentes ordinarias recibidas. 065000 Instituto de la Seguridad Social. 200.000 Instituto Social de la Marina. Una vez registrados los datos del formulario en iris se validará mecánicamente el formulario, asignando el número de apartado y emitiendo ticket o factura por el cobro. Solo se ha de validar una vez el formulario y una vez firmado por cliente y operador, se realiza una fotocopia del mismo. Seguidamente se cobra el importe total que refleja iris pulsando el botón «Cobrar bolsa». Los apartados FD y CCRI. La cantidad a cobrar incluirá la cantidad determinada como garantía de franqueo, 40% del franqueo correspondiente a la previsión de envíos a recibir durante un mes. Finalmente, se entrega al cliente la fotocopia del formulario de suscripción validado por la aplicación iris junto con el ticket de caja o factura. La oficina archiva las suscripciones de apartados, separándolas de uno u otro tipo. Si el apartado dispone de casillero, se entrega una llave al titular del mismo, quedando una copia en la oficina. Las solicitudes de suscripción, de inclusión de nuevos títulos o autorizaciones que una vez dados de alta en iris se convierten en contrato, deben permanecer archivadas en la oficina, mientras el apartado no baja. No se deben dejar en la oficina copia de otros documentos que presenten los clientes. La documentación generada se guarda en la oficina en un mueble archivador, con 3 separaciones. Apartados postales. Apartados FDCCRI. Apartados 24 séptimos. En las oficinas que tengan oficinas auxiliares dependientes con apartados, deberán tener perfectamente identificadas y separadas cada una de ellas. Se hará una carpeta individualizada para cada apartado activo, en la que figure el número de apartado. Se ordenarán desde el 1 al último en de apartados activos. Cada carpeta debe contener original del formulario de suscripción del apartado. Cuando el titular o titulares son personas jurídicas, la documentación descrita anteriormente.
Es necesario informar al cliente que siempre que haya cambios en los datos que facilita en el impreso de suscripción debe comunicarlos para que se pueda actualizar en la base de datos y así poder prestarles un mejor servicio. Los cambios a posteriori se realizan en iris mayor que menú inicio mayor que admisión mayor que apartados mayor que mantenimiento contratación. Apartados. Asterisco. En algunos supuestos, los clientes destinatarios titulares de apartados autorizan por escrito a la unidad de distribución para que sus envíos, en cuya dirección consta solo el domicilio, sean depositados en el apartado. Una copia de la autorización de depósito de entrega en los apartados debe estar en poder de la unidad de entrega de la oficina, en la carpeta del apartado correspondiente. Una vez clasificados los envíos en el proceso de embarriado, se separarán del reparto y se reencaminarán a la oficina. En el caso de los envíos registrados, financieros y telegráficos, previamente se habrán dado de alta los envíos en unidad y reencaminado en SGIE para evitar la pérdida de calidad y trazabilidad del envío. Deberá facilitarse a la oficina una copia de la autorización del destinatario. Queda exceptuado de este procedimiento la entrega de notificaciones administrativas dirigidas al domicilio, ya que por sus especiales características deberán seguir entregándose a domicilio, salvo que haya una petición formal de reenvío postal y que sea de aplicación a este tipo de productos. Este procedimiento se aplicará tanto a las unidades que comparten local, como a aquellas que, sin compartirlo, se encuentren próximos, o en todo caso, se asegure la puesta a disposición de la oficina de todos los envíos a primera hora de la mañana junto con los envíos avisados en su enlace habitual, teniendo en cuenta el tipo de productos para los que se amplía la autorización y preservando siempre, tanto la trazabilidad de los mismos como la calidad asociada a cada uno de ellos como obligación necesaria. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán los envíos a la UR para su correcto tratamiento y clasificación. Renovación de apartados, se accede desde iris mayor que admisión mayor que apartados mayor que renovación. Se realiza la búsqueda del tipo y número de apartado a renovar. Se ha incluido en las renovaciones opción para que los clientes firmen el conocimiento de la cláusula RGPD. Hay tres formas de renovación: pago domiciliado, banco, pago al contado y pago diferido, para clientes con contrato, que tienen incluido en su contrato la apertura y renovación de apartados. Un cliente puede cambiar la forma de pago de la renovación de un apartado durante todo el período de vigencia del contrato, excepto el mismo día de la fecha de próxima renovación, para que sea efectivo en el próximo ejercicio. Cuando Iris procese los apartados con pago domiciliado que han sido rechazados por el banco, se mostrará un nuevo aviso durante 5 días indicando que hay 30 días desde la fecha de rechazo, bien para que el cliente renueve el apartado pagándolo al contado en la oficina, o bien para que la oficina proceda a darlo de baja. Un apartado de pago al contado puede ser renovado por el cliente solo en el período comprendido entre 15 días antes de la fecha de renovación y 30 días después de esa fecha. Pasado el plazo sin haber procedido a la renovación abonando la tarifa correspondiente, la oficina procede a la baja del apartado, pudiendo asignar el casillero a otro cliente. En el caso de los apartados FD, la fianza queda a disposición de Correos. Los apartados trimestrales o mensuales no admiten renovación. Una vez cumplido el plazo, se dan de baja automáticamente. Los anuales sí. Iris informa de la fecha de renovación y los apartados en los que hay que depositar el aviso de renovación en el casillero para avisar al cliente de dicha renovación. El titular del apartado puede cancelar la suscripción en cualquier momento, entregando la llave del casillero en la oficina que procederá a registrar la baja. Si el primer titular solicita la baja del apartado, o no se produce la renovación en el período previsto, se considerará cancelada totalmente la suscripción, no pudiendo los titulares adicionales quedar en la condición de primero. Es responsabilidad exclusiva del primer titular comunicar a los titulares adicionales la cancelación del servicio. Con la baja del apartado, el cliente deberá devolver la llave.
Las tarifas están previstas como un pago único para cada anualidad, mes o trimestre, por lo que en caso de baja no procederá devolución de ninguna cantidad por este concepto. La cancelación no genera devolución de importe alguno al cliente, salvo en el caso de los apartados FD en que se procede a la devolución de la fianza por la oficina, previa liquidación de los envíos pendientes de retirada. Las bajas se realizan en iris mayor que admisión mayor que apartados mayor que mantenimiento contratación apartados. En las pantallas que informa iris, se localiza el tipo y número del apartado y se pulsa baja. Siempre que se produzca baja de un apartado ya suscrito se procederá a la sustitución de la cerradura, bien por intercambio con la de otro de los no contratados o por reposición de una nueva. 1,1 Apartado de franqueo en destino. Asterisco. Este punto se complementa con la información sobre FD y CCRI del tema 1, PAGS 51 a 55. Permite solo la recepción de cartas, tarjetas postales nacionales, FD, y correspondencia comercial respuesta internacional, CCRI, con carácter ordinario, cuyo formato haya sido previamente autorizado por la oficina. En el caso del CCRI el formato deberá estar homologado por los servicios comerciales de correos. Los apartados franqueo en destino, solo pueden tener un suscriptor o titular. No se admitirán envíos registrados dirigidos a apartados de franqueo en destino. En los casos que por error se hayan admitido, la oficina donde está el apartado procederá a la entrega de los envíos como cualquier correspondencia registrada. Cuando el cliente final del apartado en destino se niegue a recibir correspondencia registrada, se procederá a su devolución inmediata al remitente como correspondencia rehusada. El cliente pasa a retirar los envíos y la entrega se realiza con la periodicidad que se determine por el cliente, previa liquidación y abono o facturación del importe del franqueo correspondiente a los envíos que se retiran. Podrán admitirse envíos dirigidos a un apartado de franqueo en destino formados por sobre su embalajes de las dimensiones y pesos incluidos en el tema 1, PAG 52, 54 y 55, señalizados con una tarjeta de franqueo en destino adherida a su cubierta, siempre que cumpla tanto en dimensiones como en diseño y características gráficas, los requisitos para el anverso de este tipo de envíos. Estos apartados no tienen llave ni casillero, los envíos se depositan en una bandeja diferenciada por apartado. Los envíos se entregan en propia mano al destinatario, junto a una relación de los envíos recibidos, previa liquidación y abono o facturación del importe del franqueo correspondiente a los envíos que se retiran. Es la solución más cómoda para la realización de acciones masivas de captación, suscripción, promoción y encuestas, así como para la atención postventa, con la ventaja de centralizar en un único punto todas estas respuestas. El cliente de un apartado de franqueo en destino deberá depositar una fianza en el momento de suscribir el servicio. El interesado fijará una estimación del número de envíos que prevé recibir mensualmente, número que habrá de servir de base para calcular, en función de las tarifas vigentes en cada momento, el importe de la garantía que habrá de depositar por derechos de franqueo. Es necesario informar al cliente que siempre que haya cambios en los datos que facilita en el impreso de suscripción debe comunicarlos para que se puedan actualizar en la base de datos y así poder prestarles un mejor servicio. El importe de la garantía equivaldrá al 40% del franqueo correspondiente a la previsión de envíos a recibir durante un mes. Si de forma permanente, a lo largo del año, el número real de envíos recibidos supera en más del 50% las previsiones mensuales, se podrá proceder al ajuste de la garantía en el momento de la renovación. Para la suscripción de este tipo de apartados de franqueo en destino, CCRI, el cliente deberá entregar 2 sobres o facsímiles de los envíos a franquear en destino en los que posteriormente deberá añadir el número de apartado concedido. En los casos de franqueo en destino, el personal de admisión debe comprobar que el sobre o tarjeta de franqueo en destino para el ámbito interior nacional presenta las características de acondicionamiento incluidas en el tema 1, PAG 52 y 53. 1,2 Apartado 24 séptimos.
Es otra modalidad con características específicas. El cliente podrá acceder al casillero del apartado postal las 24 horas de los 7 días de la semana. Por tanto, solo están en oficinas en las que se pueda acceder a ellas durante todo el día, es decir, oficinas adaptadas para ello. El acceso a las instalaciones del apartado se hará con una tarjeta que identifica al usuario y al casillero con la llave de este. La numeración de estos apartados comienza por las letras VS seguidas del número, es muy importante. Comunicar esto al cliente para que siempre venga en la dirección escrito así el número de apartado y no dé lugar a errores. Los apartados 24 séptimos pueden tener un único titular o titulares adicionales, hasta un máximo de 5, uno titular principal y 4 adicionales, y 3 autorizados. El precio del servicio de entrega de envíos en apartados postales 24 horas se establece en función del tamaño del casillero contratado, según las tarifas publicadas por Correos. S. 39x 60x 8,5 centímetros. M. 39 x 60 x 17 centímetros. L. 39 x 60 x 34 centímetros. XL, 39 x 60 x 51 centímetros. Correos depositará en el apartado los envíos ordinarios y de paquetería Pack Premium y Pack Estándar. El envío será entregado en el casillero del apartado postal junto con un albarán de entrega del envío. Dicho albarán habrá de ser firmado por el destinatario del envío y posteriormente depositado en el casillero instalado en las oficinas de correos para tal fin. Si el destinatario del envío no procediera a cumplimentar el albarán, se entenderá que el envío ha sido efectivamente entregado, en la fecha y hora de su puesta a disposición al destinatario. Si las dimensiones de la paquetería son superiores a las del apartado, o se trata de envíos registrados de otra modalidad, o de Pack Premium y Pack Estándar con valores añadidos, se dejará una tarjeta de aviso, para su posterior recogida en ventanilla. 2. Reenvío postal. Es un servicio esencial para empresas y particulares que cambien de dirección y quieran recibir en la nueva dirección los envíos que les llegan a la antigua dirección. En el caso particular de clientes que sean titulares de un apartado postal y deseen que los envíos que llegan a su domicilio sean reexpedidos al apartado, estos podrán contratar el servicio de reenvío postal. Esta contratación será necesaria cuando los envíos que llegan al domicilio sean notificaciones, aunque se ha de tener en cuenta que no todos los remitentes de notificaciones aceptan que sus envíos se puedan reenviar. Los que contraten este servicio deberán presentar la siguiente documentación. Si son particulares: el formulario correspondiente, cumplimentado y firmado por todos los suscriptores, se descarga en Conecta, y autorización cumplimentada y firmadas por todos los que suscriben el servicio, en caso de contratación. Por parte de terceros, si el reenvío es solo para la persona que se presenta en la oficina a contratar el servicio, no es necesario que rellene el formulario, con facilitar los datos al personal de ventanilla es suficiente para que los grabe en el sistema. DNI original de la persona que presenta la solicitud, sea titular o autorizado. Fotocopia del DNI del resto de personas que suscriben y comparten domicilio, para comprobar las identidades y cotejar las firmas con el formulario de suscripción o autorización. No es necesario guardar copia en oficina de los documentos de identidad tras comprobar la veracidad de los datos. Si se trata de empresas, formulario correspondiente, cumplimentado y firmado por el representante de la empresa que suscribe el servicio. CIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento que acredite la posesión del poder por el firmante, así como su documento oficial de identificación. O, en sustitución de lo anterior, certificación del registro mercantil que contenga datos identificativos de la persona apoderada, datos identificativos de la persona jurídica a la que representa y de los poderes otorgados. Igualmente, si dicho certificado identifica a la persona que tiene la condición de administrador único de una persona jurídica, al confluir en él las funciones de representación.
Si el interesado es una entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar también el sello oficial de dicho organismo. Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud para realizar las comprobaciones de representación son: nombramiento en el cargo de la persona que la firma y la norma o documento acreditativos de que dicho cargo tiene capacidad para representar al organismo en cuestión. Copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante. No es necesario guardar copia en oficina de los documentos de identidad tras comprobar la veracidad de los datos. Asterisco: la contratación online requiere que se descargue, rellene y adjunte el formulario de solicitud antes del pago en la misma web de contratación. También se deberá adjuntar documento de identificación de cada uno de los titulares y autorizados del servicio. ¿Quiénes pueden contratar el servicio? En el caso de particulares pueden solicitar el servicio simultáneamente hasta un máximo de 6 personas que compartan el mismo domicilio de origen y la misma dirección de reenvío. En el caso de las empresas se contratará un servicio de reenvío por cada empresa, independientemente de que 2 o más empresas compartan la dirección de origen y destino. Periodicidad. Los envíos se reexpiden diariamente, todos los días laborables. Plazo. Entre un día, en la misma localidad, y 3 días al resto de España. Internacional depende del país destino. Los envíos urgentes pierden el compromiso del plazo de entrega por el hecho de la reexpedición. Modalidades del servicio. El cambio de dirección puede ser definitivo. Al finalizar el periodo contratado, la correspondencia que llegue a la dirección original será devuelta al remitente, o temporal. Al finalizar el periodo contratado, la correspondencia volverá a entregarse en la dirección original. El ámbito del reenvío puede ser nacional o internacional. La duración del servicio puede contratarse por 1, 2 o 6 meses. Si se desea contratar el servicio por un plazo distinto a estos, se pueden combinar varios contratos, ejemplo, para un año, 2 contratos de 6 meses. Contratación. Se puede hacer en cualquier oficina de correos, no en cartería, y online en la web con o sin registro. La contratación online se ha de hacer con 72 horas laborables de antelación. La contratación puede hacerse por terceros, debe aparecer la firma de los titulares del contrato en el espacio habilitado para ello. Comienzo del servicio. La fecha en la que puede comenzar a prestarse el servicio es desde el día siguiente hábil al de contratación y el plazo máximo con el que puede contratarse antes de comenzar a prestarse el servicio, 1 mes. Servicios adicionales. Cancelación. Se puede solicitar la cancelación para uno, varios o todos los titulares del contrato. Su efectividad se producirá un día hábil después de su grabación en iris. No implica devolución de importe abonado. Modificación. No podrá variarse la identidad de los titulares, sin embargo, se puede solicitar la modificación de algunos datos del contrato proporcionados en el momento de la contratación, nombres, apellidos, NIF, direcciones, etc. La primera modificación es gratuita, las posteriores abonarán la tarifa correspondiente. Anulación. Ha de presentar la copia del contrato de reenvío que se le ha entregado. Solo se puede anular el mismo día en que se da de alta y en la misma oficina. Implica devolución de importe abonado. En cualquiera de los casos el cliente deberá presentarse en oficina y aportar particulares. Copia del contrato que desea cancelar. Formulario de reenvío postal, el mismo que para contratación, cumplimentado y firmado por los titulares que solicitan la cancelación anticipada del servicio, o autorización que presente uno de los titulares, firmada por el resto de titulares. DNI original del titular que solicita la cancelación y fotocopia de los DNI del resto de personas que solicitan conjuntamente la cancelación. Empresas. Copia del contrato que desea cancelar. Formulario de reenvío postal, el mismo que para contratación, o solicitud extendida y firmado, por el representante de la empresa que solicita la cancelación. Misma documentación que se le requirió en la suscripción del reenvío.
No es necesario guardar copia en oficina de los documentos de identidad tras comprobar la veracidad de los datos. Productos incluidos en el servicio. Envíos ordinarios y certificados. La correspondencia urgente pierde su carácter de urgencia por el hecho de la reexpedición. Notificaciones, excepto cuando el remitente ha acordado la no reexpedición con correos. No se reexpiden al extranjero productos de ámbito solo nacional como paquete azul, pack premium, estándar, today y ligero. Quedan excluidos de este servicio los certificados con aviso de recibo, cuando el reenvío se realice fuera del ámbito nacional, así como los giros y servicios telegráficos en general, que seguirán sujetos a normativa particular y devengarán individualmente la tarifa vigente en cada momento de su reexpedición y la correspondencia de franqueo en destino que solo puede enviarse a otro apartado de franqueo en destino. Alta, cancelación y modificación en oficina. Para el alta de la suscripción se debe acceder a Iris mayor que admisión mayor que otros servicios mayor que reenvío postal mayor que cumplimentar pantallas mayor que aceptar. Se graban los datos y el sistema genera el contrato, 2 copias y una hoja con el condicionado, una copia y el condicionado para el cliente o autorizado que debe firmar, también debe firmar el empleado y reflejar su NIP y la otra copia también firmada por cliente o autorizado y empleado para correos. Cuando se da de alta el contrato en Iris, los datos pasan a SGIE de la unidad de reparto a la que corresponde la dirección de origen del cliente que solicita el reenvío o de la oficina en la que esté suscrito el apartado, cuando la dirección de origen es un apartado. No se ven en SGIE hasta el día siguiente. Las oficinas deben atender las alarmas de SGIE para gestionar los posibles reenvíos que correspondan a apartados de su oficina. Aparece en la pantalla inicial de SGIE. Cliqueando en la bandera aparece el mensaje, existen tareas pendientes en sus reenvíos postales. La cancelación se realiza en Iris mayor que gestión mayor que mantenimiento mayor que reenvío postal, introduciendo el número del contrato y el sistema imprime de nuevo el contrato, 2 copias, una para el cliente y otra para la oficina y una tercera con el condicionado que ha de entregarse al cliente, que han de ser firmadas por cliente y operador. En la validación que hace Iris aparece la palabra cancelado, la fecha y oficina en la que se realiza. Si la solicitud se presenta en una oficina distinta a la que se suscribió, se ha de enviar la documentación a la oficina de origen del reenvío para que grabe la cancelación. La comunicación ha de enviarse por la vía más rápida, mail, acompañada de la documentación escaneada y se envía la documentación original por correo. La modificación se realiza en Iris mayor que gestión mayor que mantenimiento mayor que reenvío postal, introduciendo el número del contrato. Se realizan los cambios, a excepción de los que aparecen en el apartado de modalidad de servicio contratado, que aparecen escritos en negrita. Realizados los cambios, el sistema imprime de nuevo 2 copias del contrato donde aparece la palabra modificado, la fecha y oficina que realiza la modificación. Una copia del contrato firmada por el empleado se le entrega al cliente, junto a la hoja del condicionado. La otra copia firmada por el cliente, se archiva a oficina junto al contrato original y la solicitud de modificación. La modificación será efectiva a partir del siguiente día hábil al de la grabación en Iris. La anulación se realiza en Iris mayor que gestión mayor que mantenimiento mayor que reenvío postal, introduciendo el número del contrato. Una vez anulado se retira al cliente el contrato de suscripción y el ticket o factura que se le hayan extendido, quedándose dichos documentos en la oficina como prueba de la anulación. Los documentos se archivan con la documentación del día en la serie 05. 3. Buzón de vacaciones. Es un servicio de ámbito nacional que permite el almacenamiento de los envíos recibidos por los titulares en la oficina de correos, de referencia, durante el periodo de tiempo contratado, debido a la ausencia temporal de su domicilio del solicitante, con posterior entrega de los mismos, a su finalización, en la oficina o en el domicilio. El contenido del buzón de vacaciones estará compuesto por todos los envíos ordinarios que reciban los titulares y los avisos de llegada de envíos registrados.
Los envíos registrados estarán sujetos a los plazos de permanencia en oficina establecidos por Correos. El servicio incluye el envío de SMS gratuitos al destinatario durante el tiempo de vigencia, informando de la recepción de envíos registrados en el buzón y de los tiempos de permanencia en la oficina. Los envíos registrados no se guardan en el buzón de vacaciones. Documentación a presentar particulares. Solicitud firmada. Fotocopia de documentos de identidad de titulares y o autorizados. Empresas. Solicitud firmada por representante de la empresa que suscribe el servicio. CIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento que acredite la posesión del poder por el firmante, así como su documento oficial de identificación. O, en sustitución de lo anterior, certificación del registro mercantil que contenga datos identificativos de la persona apoderada. Datos identificativos de la persona jurídica a la que representa y de los poderes otorgados. Igualmente, si dicho certificado identifica a la persona que tiene la condición de administrador único de una persona jurídica, al confluir en él las funciones de representación. Si el interesado es una entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar también el sello oficial de dicho organismo. Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud para realizar las comprobaciones de representación son: nombramiento en el cargo de la persona que la firma y la norma o documento acreditativos de que dicho cargo tiene capacidad para representar al organismo en cuestión. Copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante. El contrato se realizará en oficina a través de Iris o de forma online en la web sin necesidad de registro. La fecha que se desea comenzar con el servicio siempre ha de solicitarse desde un día antes de la fecha deseada para comienzo y permite hasta 2 meses antes. Si se hace de forma online en el formulario a rellenar para la contratación, se debe indicar la fecha deseada de comienzo del servicio. Esta tiene que ser al menos 72 horas laborables posteriores a la fecha de contratación. En caso contrario, no se garantiza la disponibilidad del servicio. Puede ser suscrito por un máximo de hasta 6 personas que convivan en el mismo domicilio. En el caso de empresas, solo se permitirá una empresa por contrato y sede, no pueden convivir empresas con particulares en este servicio. Los titulares pueden designar hasta 2 personas autorizadas para recogidas esporádicas de los envíos y una para suscribir el servicio en su nombre. El periodo de contratación se computa por semanas, comprende desde una semana hasta un máximo de 14. El titular no podrá pedir la modificación de los datos de un buzón de vacaciones, salvo que se haya producido un error de grabación en la formalización del contrato. La anulación del servicio antes del inicio de su ejecución conlleva la devolución del importe cobrado al cliente si cumple los siguientes requisitos: solicitud de anulación en la misma oficina de contratación y en el mismo día. La devolución se realizará en la misma modalidad de pago, metálico o tarjeta, que la contratación. Se puede solicitar la cancelación anticipada del servicio una vez iniciada su ejecución y antes de su finalización en cualquier oficina de correos o en la web de correos y no conlleva ninguna devolución. Alta en oficina. Se realiza en Iris mayor que admisión mayor que otros servicios mayor que buzón de vacaciones. El formulario de solicitud se descarga en Conecta. Se selecciona ámbito y duración, se graban los datos de los titulares, en caso de empresas graban los del representante, número de móvil y tipo de entrega de la correspondencia al final del contrato, domicilio o recogida en oficina de referencia. Se rellenan los datos de los autorizados a recoger la correspondencia, si son personas diferentes a los titulares, y la dirección que figura en la solicitud. Los datos han de verificarse con los de los DOIs. Terminada la grabación se imprime el contrato, por duplicado, copia para el cliente y otra para la oficina, firmadas por cliente y empleado que debe indicar su NIP. A continuación se cobra la bolsa y queda dado de alta el buzón entregando el contrato y la factura al cliente. Para realizar modificaciones, el cliente debe presentar el formulario y la documentación de la contratación.
Se realiza desde iris mayor que gestión mayor que mantenimiento mayor que buzón de vacaciones, se buscar el buzón seleccionando la fecha de admisión para rectificar, añadir o eliminar datos. Se puede realizar en cualquier momento de la vigencia del buzón, siempre comprobando los datos con el DOI del cliente y siempre que haya habido un error en la grabación del contrato. Modificados los datos, se imprimen 2 copias del contrato modificado que han de firmar cliente y empleado. Una, junto con el condicionado, se entrega al cliente y otra quedará en oficina junto con la solicitud del cliente. Se conservarán en el mueble archivador de la oficina durante la vigencia del servicio. La cancelación requiere el impreso y la documentación presentada en la contratación. Se realiza desde la pantalla de mantenimiento del buzón, seleccionando el buzón a cancelar y el sistema imprime el contrato cancelado, 2 copias que han de firmar el cliente y el empleado, una copia junto al condicionado para el cliente y otra quedará en oficina junto con la solicitud presentada del cliente. Se conservarán en el mueble archivador de la oficina. Se puede hacer en oficina o en la web. La anulación se realiza desde iris mayor que gestión mayor que mantenimiento mayor que buzón de vacaciones. Se busca y selecciona el buzón y automáticamente aparecerá inactivo y el importe en negativo en bolsa. Operativa. Cuando se da de alta un contrato de buzón de vacaciones en iris, sus datos pasan automáticamente a SGIE, la unidad de reparto del domicilio grabado. Una vez asignado el buzón a la USEUR, se asigna la oficina de referencia asociada a esa cartería. En el momento de asignación se crea el buzón de vacaciones en el canal SGIE de la oficina de referencia. La unidad de reparto enviará diariamente a la oficina de referencia del domicilio indicado en el contrato los envíos destinados al buzón de vacaciones en un sobrecolector que irá etiquetado con el código del buzón, un número de envío, que seguirá un número de orden secuencial, el número de red y la denominación de la oficina. El número secuencial se generará en la UR al imprimir las etiquetas. Estará compuesto por 3 dígitos, el primero de ellos será un 0 si la unidad es una URO y un 1 si la unidad es una USE. También figurará en la etiqueta el código de red y la denominación de la oficina. Los envíos registrados se liquidan con un intento de entrega. La causa de liquidación será buzón de vacaciones. Estos envíos se tratan como avisados, el aviso de llegada se introduce en el sobrecolector que se envía al buzón de vacaciones y el envío queda como avisado en lista. Al liquidar con esta causa, el sistema genera un SMS al destinatario. Como particularidad, cabe señalar que las cartas urgentes ordinarias y los avisos de servicio se liquidan en la UR o USE como buzón de vacaciones y se introducen en el sobrecolector. Por su parte, las notificaciones se liquidan en primer intento como ausente, y se completa el aviso de recibo. El segundo intento se hará al día siguiente y guardando la hora de diferencia. Se liquidará el envío como buzón de vacaciones y se pasa a lista, mientras se introduce el aviso en el sobre. Las notificaciones con acuerdo especial deben tener un tratamiento similar, con un primer intento como ausente. Si son de tercer intento turno tarde, tendrán también un segundo intento como ausente y pasarán a la USE, que las liquidará como buzón de vacaciones. Si son de depósito en buzón, se liquidarán como ausente en primer intento, como buzón de vacaciones en segundo y cuando vuelvan a reparto se cumplimentará y separará el AR y el envío se introducirá en el sobrecolector con los envíos ordinarios. Por tanto, en el sobrecolector viajarán los envíos ordinarios, los avisos de llegada, las cartas urgentes ordinarias, los avisos de servicio y las notificaciones con acuerdo especial de depósito en buzón. La oficina de referencia recibe y da de alta en SGIE en los sobres colectores, con envíos ordinarios y avisos de alguna de las 2 formas que se indican a continuación. Por recepción automática de avisados, junto al resto de los envíos recibidos de la unidad de reparto desde el menú, entradas mayor que recepción de avisados. De forma unitaria, cuando no estén incluidos en el despacho, desde el menú, entradas mayor que alta almacén, verificando que esté seleccionado automático.
Durante la vigencia del contrato, el destinatario o alguna persona autorizada pueden realizar recogidas esporádicas. La operativa es similar a la entrega de envíos en un apartado de correos. Los sobres recogidos quedarán registrados en el buzón con el nombre y número del DOI de la persona que lo ha recogido. Al vencer el contrato, salta una alarma en SGIE, oficinas y carterías con un día de antelación y en la fecha de cierre, avisando que dicho contrato finaliza en tal fecha. Al cliente se comunicará por SMS la finalización del servicio. Se cambiará el estado del buzón de vacaciones a cerrado y ya no se podrán sacar etiquetas para los sobres colectores en la cartería. A continuación, la operativa vendrá marcada por la opción que haya elegido el cliente al formalizar el contrato, recogida en oficina por el titular o entrega a domicilio. En el caso de recogida en oficina, se determina un plazo de permanencia para su recogida en oficina. Será igual a la recogida de un apartado postal. La fecha de finalización está en el contrato. En el caso de entrega a domicilio, la oficina de referencia tiene que preparar un envío con todo el correo del buzón de vacaciones. Para ello se utilizarán las cajas de embalajes de la línea verde de correos. La caja no se cobra al cliente. El tamaño será el adecuado al volumen de envíos. Este envío se cursa a la unidad de reparto urgente, USE/UR. La operativa consiste en sacar un listado donde estarán anotados los sobres colectores que haya que enviar. Dicho listado acompaña a los sobres dentro de la caja. El paquete formado por el contenido mencionado lleva adherida una etiqueta con el número de buzón de vacaciones, un código de barras de menos de 23 dígitos, y los datos del destinatario con el domicilio, además del número y la denominación de la cartería asociada. Esta etiqueta se obtiene desde SGIE mayor que control, consultas mayor que buzón de vacaciones. Este envío es tratado como un certificado en la unidad de reparto urgente. Se crea un nuevo certificado, buzón de vacaciones, para poder registrarlo en SGIE. Si el intento de entrega resulta fallido, se deja un aviso de llegada en el buzón domiciliario, informando que el envío estará a disposición en la oficina durante 15 días. Si no es retirado en oficina, se devuelve al remitente, para lo cual será necesario abrir el envío y los sobres colectores con el objeto de devolver los envíos individualmente. 4. Certificaciones. Asterisco. Este punto se complementa con la información sobre certificaciones del tema 2 PAG. 4. 4,1 Solicitud de certificaciones. Provisionalmente, durante una semana desde la admisión de los burofax, se debe dejar en oficina una copia en papel del documento que se ha enviado, para comprobar, a la hora de emitir la certificación, el texto que se ha remitido, por si por error del sistema no lo ha archivado en e-documento y Mercurio por tanto no devuelve información. Transcurrida esta semana se procederá a su destrucción segura. Si lo que el cliente deja en la oficina es una copia del documento enviado, hay que compulsarla en el momento de la admisión, comparándola con el original y estampando el sello y la fecha. Solicitar petición de certificación. Para la solicitud de cualquier petición de certificación, acceder a IRIS mayor que admisión mayor que otros servicios mayor que solicitud de certificación mayor que añadir. Se elige el tipo de certificación, seleccionándola en el desplegable, certificación de entrega, imposición, intento de entrega o copia certificada. La solicitud puede realizarse en cualquier oficina de correos, sobre envíos registrados que son de los que se tiene constancia de la admisión y entrega. El cliente abonará el servicio en el instante que lo solicita. La oficina puede emitir la certificación en el momento o las 24 horas siguientes a la solicitud, salvo que sea necesaria su tramitación en otra unidad. Plazo para emitir la certificación. Si la documentación está en poder de la oficina, 1 día hábil. Si la documentación está en otra dependencia, jefatura provincial o almacén general, 4 días hábiles. Si se remite a otra oficina, 7 días hábiles. El impreso para solicitud de certificaciones se descarga en IRIS y si la solicitud es de giro internacional o Western Union en Conecta.
de Burofax impuestos por la oficina virtual. No se pueden solicitar certificaciones desde oficina, deben solicitarla los clientes desde la oficina virtual, en la opción Servicios a posteriori. Si se solicita certificación en el momento de la imposición. En el momento que el cliente deposita el envío en correos, puede solicitar certificación de imposición, o copia certificada si se trata de burofax o telegrama. Para ello, en la admisión activar la opción de copia certificada. Iris genera la solicitud de certificación asociada al producto, asignándole un número identificativo. Posteriormente, cuando se va a emitir la certificación, desde el menú de tramitación, el sistema rescatar los datos introducidos en la admisión y los incorpora, debiendo completar solo los datos no introducidos en la admisión. Opción solo válida para telegramas y burofax. Los impresos para solicitud de certificación se piden por Iris, y salen cumplimentados por la impresora en folio en blanco, no es necesario disponer de ellos en oficina. El personal de admisión procede a registrar la certificación en Iris mayor que admisión mayor que otros servicios mayor que solicitud de certificación mayor que añadir solicitud y se completan los datos pestaña solicitante y envío. Si ha sido admitido en la oficina, el sistema carga automáticamente los datos al introducir el código de barras del envío a certificar. Se cumplimenta nombre, apellidos, dirección y, en calidad de remitente, destinatario, autorizado por poder y autorizado por orden judicial. Se rellenan los datos de la solicitud de certificación, de entrega, imposición, intento de entrega y copia certificada, clase de envío del que se solicita certificación y tipo, servicios adicionales que tenía el envío en su caso y los importes. Se activa la opción envío a domicilio, si el cliente desea que se le envíe a la dirección indicada. En el apartado Datos del envío, el sistema habilitará los que tienen que ser cumplimentados en función del tipo de certificación. En la pestaña Datos adicionales, se cumplimentan los que el sistema no haya recogido. Solicitar certificación genérica, los impresos para solicitud de certificación se descargan en Conecta mayor que información y gestión mayor que procesos mayor que procesos. D. Oficinas mayor que operativos mayor que certificaciones mayor que formulario. Certificaciones mayor que solicitud de certificación genérica. Y salen cumplimentados por la impresora del sistema. En folio blanco, no es necesario disponer de ellos en oficina. Antes de imprimir, se puede seleccionar si se trata de certificación de imposición o de intento de entrega, y si es para un giro o Western Union. Una vez impresa, se entrega al cliente para que rellene datos de solicitante y remitente o destinatario, según sea de imposición o intento de entrega. Rellena por el cliente. Se graba en Iris mayor que admisión mayor que otros. Servicios mayor que solicitud de certificación mayor que añadir solicitud y se selecciona certificación de imposición o de intento de entrega, giro internacional y tipo, giro o Western Union, para poder completar los datos que informa el sistema. La cumplimentación de datos es idéntica que para el resto de solicitudes, con las salvedades para Western Union. Clase de envío, seleccionar giro internacional. Tipo, Western Union. Origen, Codired 9.116.298. Destino, Codired 9.116.298. Fecha impos, la fecha desde la que se solicita la información. Número de origen, poner 1. Importe del giro, introducir la cantidad que corresponda. Para giro internacional. Clase de envío, seleccionar giro internacional. Tipo, seleccionar el deseado. Oficina de origen, Codired de la oficina de origen. Fecha impos, la fecha desde la que se solicita la información. Número de origen, introducir el número del envío a certificar. Importe del giro, introducir la cantidad que corresponda.
Si el cliente quiere que la certificación se entregue en su domicilio, seleccionar Entrega a domicilio, rellenando el sobre correspondiente. Validada y cobrada la solicitud enviar, junto con el sobre, si el cliente opta por esta opción, y copia del documento de identificación del interesado a ENVIO de dinero División de Oficinas Vía Dublín 7 Segunda Planta 28070 Madrid. Cuando envío de dinero recibe las solicitudes, realiza los trámites para confeccionar la certificación, y la envía a la oficina peticionaria o al domicilio del cliente, según opción. Validar solicitud de certificación, se imprime solicitud de certificación con los datos reflejados a petición del solicitante. La oficina solo puede certificar servicios de los que tiene información. Si se trata de una certificación de imposición o de intento de entrega realizado en otra unidad, remitir la solicitud a la unidad correspondiente para que emita la certificación. Si la solicitud tiene que ser enviada a otra unidad, debe cursarse por la vía más rápida posible, correo urgente o fax para no demorar la emisión de la certificación. Cobrar importes y entregar resguardo, se cobra el importe de la certificación y si ha sido solicitada en el momento de la imposición también el importe del envío. La solicitud de certificación consta de dos partes. Parte superior, recoge los datos de la solicitud de certificación del envío y se queda en oficina para tramitar a través de ella la certificación. Parte inferior, se entrega al cliente como justificante de pago, viene reflejado. Número de solicitud. Tarifa pagada por el cliente. Importe del franqueo que abona el cliente, en caso de remitir la solicitud a su domicilio. Firma y sello de la oficina que emite la solicitud. Con los datos requeridos por parte del cliente y una vez que la oficina comprueba dichos datos, procede a la tramitación de la certificación. 4,2 Emisión de certificaciones. En el caso de notificaciones SICR, la Dirección Comercial o el Centro de Control de Productos registrados de la provincia, zona, pueden solicitar directamente a la oficina una certificación sobre el resultado obtenido en la entrega de una notificación. En el caso de que la documentación necesaria para emitir la certificación no esté ya en poder de la oficina, la certificación se emitirá única y exclusivamente en base a la información disponible en los sistemas de información de correos, SGIE, SICR. Emitida la certificación, debe ir firmada por la persona que la emite y sellada con el sello de armas de la oficina. En caso de que la certificación esté compuesta de varios documentos, todos ellos deben estar rubricados. Excepto en la copia certificada del Burofax Premium y Premium Plus cuando se solicita posteriormente a su admisión, ya está firmada digitalmente. Si la solicitud de certificación se ha hecho en una oficina que dispone de la información o documentación necesaria para emitir la certificación, se debe localizar el envío en cualquiera de las aplicaciones o sistemas de información disponibles, IRIS, Mercurio, SGIE, SICR. Localizada la situación del envío a certificar, se realiza la certificación que corresponda. Si se solicita una certificación de imposición de un envío o de intento de entrega en una oficina que no dispone de esta información en los sistemas porque estos eventos sucedieron en otras oficinas, es a estas oficinas a las que se tiene que solicitar la certificación. La oficina destinataria, con la petición de certificación recibida, accede a IRIS mayor que gestión mayor que tramitación de certificaciones y realiza la búsqueda de aquella o aquellas que están en situación de pendientes. Consultará la documentación relativa a la entrega que obra en su poder y confeccionará la correspondiente certificación. Después la remitirá a la oficina de origen para su entrega, por la vía más rápida y segura posible. Si se trata de una copia certificada de Burofax, se puede hacer la solicitud desde cualquier oficina a través de IRIS sin solicitarse a la oficina de origen. Todo Burofax Premium y Premium Plus enviado queda archivado digitalmente en documento. Esperar a que la oficina de admisión del envío mande la correspondiente certificación para entregarla al cliente.
Cuando la oficina donde se ha efectuado la solicitud recibe la certificación emitida, debe acceder a IRIS mayor que tramitación mayor que otros servicios mayor que certificaciones, y cambiar la situación de la solicitud a recibida. Para comprobar la situación del envío sobre el que hay que realizar la certificación se utilizarán las aplicaciones y sistemas IRIS, SGIE, Mercurio. Emitir la certificación. Las certificaciones se confeccionan desde IRIS, Mercurio o SICR. Se accede a la tramitación de certificaciones desde Mercurio, si se trata de certificaciones de envíos que se hayan entregado al destinatario, que hayan sido devueltos al remitente o de los intentos de entrega de un envío que finalmente ha sido o entregado o devuelto. Las certificaciones de imposición o de intentos de entrega si posteriormente la entrega no fue efectiva, se hacen a través de IRIS. La certificación en Mercurio se realizará por un usuario que tenga habilitado el perfil de certificador en el sistema Mercurio. La funcionalidad para la emisión de la certificación se encuentra en el menú de la izquierda, una vez que se entra en Mercurio. El procedimiento para hacer las certificaciones en IRIS, menú gestión mayor que tramitación de certificaciones, es el siguiente. Pulsar el botón Buscar, para que el sistema muestre en pantalla aquellas certificaciones de rango de fecha y de producto seleccionado previamente que hay en situación de pendiente. Se selecciona el envío a certificar del listado que aparece como resultado de la búsqueda. Se selecciona aquel sobre el que se va a emitir la certificación, estará en estado pendiente, y se pulsa el botón Emisión de certificación, asterisco. La ventana que emerge de IRIS está dividida en dos pestañas. Solicitante y envío, rellenar datos del solicitante de la certificación, nombre, apellidos, dirección, localidad, código postal, DNI si solicita la certificación en calidad de remitente, destinatario, por poder o por orden judicial, según corresponda. Rellenar los datos no introducidos en IRIS en la pestaña correspondiente al solicitante y envío. Datos adicionales, rellenar los datos del responsable de correos que realiza la certificación del envío, nombre, apellidos, en calidad de, siempre que haya un responsable debe ser el quien la firme, pero en ausencia del mismo la puede extender otra persona que trabaje en la oficina, DNI o NIP. Ante notificaciones SICR y sin documentación necesaria en la oficina para emitir la certificación, se elaborará esta a partir, únicamente, de la información disponible en los sistemas de información de correos, SICR, fundamentalmente. Asterisco en caso de copia certificada de Burofax Premium y Premium Plus solicitada con posterioridad a la admisión, y esto no afecta a las solicitadas en la admisión. Al pulsar Emisión de certificación, se genera un número de certificado en Mercurio, al que se accede para su impresión. Se accede a certificación de envíos de Mercurio desde Conecta siguiendo la ruta Aplicaciones mayor que Mercurio mayor que certificación mayor que gestión de certificaciones. En el campo Tipo de certificación, se selecciona del desplegable la opción Certificación de contenido, habiendo informado un intervalo de fechas, y se pulsa Buscar. Aparecen las que aún no se han impreso. Se pulsa en el icono de la impresora y se genera un documento, en formato PDF, con la certificación solicitada, la carátula del burofax y los documentos que fueron enviados. Si es necesario habilitar el perfil de certificador para algún responsable de la oficina, debe hacerse a través del Sistema de Gestión de Usuarios y Accesos, SIGUA, solicitando el perfil, Mercurio, certificación. Con los datos cumplimentados en el sistema, se realiza la impresión de la certificación. En Mercurio, pulsar el botón de Generar certificación, y el sistema presenta PDF de la certificación correspondiente lista para imprimir. A continuación se procede a realizar una impresión de la misma que se entrega al cliente. En IRIS pulsar el botón Aceptar, y el sistema presenta en pantalla la certificación correspondiente y se procede a realizar una impresión de la misma para entregar al cliente.
Si la unidad encargada de emitir la certificación es diferente de la oficina en la que se realizó la solicitud, debe consultar la documentación relativa al envío que figura en la solicitud y que obra en su poder, y confeccionar la correspondiente certificación, remitiéndola a la oficina de origen de la solicitud para su entrega al peticionario, por la vía más rápida y segura posible. Entrega a domicilio. Si el cliente solicita la opción de entrega a domicilio, una vez emitida la certificación se introduce en el sobre prefranqueado previamente cumplimentado con los datos del destinatario de la certificación, y se envía como correo ordinario al domicilio consignado en el sobre. Las certificaciones de las notificaciones SICR selladas con el sello de armas de la oficina se remitirán en sobre al Centro de Control Provincial, zonal o, en su caso, a la unidad de la dirección comercial que la solicitó. No es necesario quedarse con copia de la certificación enviada por correo. Una vez enviada por correo la correspondiente certificación, hay que acceder a Iris mayor que gestión mayor que tramitación de certificaciones, localizar la certificación y en el apartado Estado, marcar la situación de entregada, pulsando entregar certificación. Entrega en oficina. Si el cliente ha optado por recoger la certificación en la oficina, una vez emitida, se archivará en la oficina a la espera de ser recogida por el cliente. En el momento de realizar la emisión de la certificación se le informa de cuándo puede acudir a retirar la certificación ya emitida, que en condiciones normales debe ser el día siguiente. Se le entrega la certificación presentando la copia de la solicitud o resguardo de imposición del producto, según se haya solicitado con posterioridad a la admisión o en el momento de la misma respectivamente. Se le entrega la certificación y no es necesario quedarse con copia de dicha certificación. La certificación confeccionada por la oficina se archivará, a la espera de ser recogida por el cliente en el mueble archivador de la oficina, en el apartado certificaciones confeccionadas por un periodo equivalente al que tienen los impresos que dieron lugar al nacimiento de los envíos. Cuando el cliente de una certificación se persona en la oficina para retirar una certificación, hay que marcar dicha situación en el sistema Iris mayor que gestión mayor que tramitación de certificaciones, localizar la certificación y en el apartado Estado, marcar entregada, pulsando entregar certificación.